Saludos cordiales, mis estimados estudiantes de la carrera de matemáticas. Hoy arrancamos la clase número 7 y queremos demostrar teoremas sobre rectángulos y rombos. Continuando la unidad número 3, que se refiere a paralelogramos. Antes de iniciar nuestro tema, necesitamos recordar los contenidos anteriores. Por ejemplo, la clase pasada dimos el teorema del segmento medio, cuyo valor era la mitad del tercer lado y también era paralelo al tercer lado. Vamos a tratar sobre rectángulos, rombos y cuadrados. Estos son paralelogramos. Nuestro primer teorema dice: en un rectángulo las diagonales son congruentes. Lo que queremos comprobar es que en un rectángulo, en este caso tenemos nuestro rectángulo ABCD, y las diagonales que son AC y BD son congruentes. Para poder llegar a esta demostración necesitamos utilizar algunos de los postulados de congruencia. Como ustedes observarán, al trazar las dos diagonales dentro de este rectángulo, se han formado varios triángulos. Si logramos comprobar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo DCB, podríamos deducir que las diagonales son congruentes, por ejemplo. Y vamos a poner como hipótesis los datos que tenemos. ¿Cuáles son las características del rectángulo? Que los lados opuestos son congruentes. Y aquí escribimos entonces que AB es congruente con DC y BC es igual a AD. Teniendo en cuenta nuestro dibujo, los lados opuestos son AB y DC. Estos son congruentes por propiedad del paralelogramo. Y BC es congruente con AD. Esto es como hipótesis. ¿Qué es lo que queremos comprobar? Que las diagonales que acabamos de trazar, AC es congruente con BD. Y arrancamos la demostración partiendo de nuestros datos. Decimos que AB es congruente con DC y DC es congruente con AD. Estos son los lados opuestos del rectángulo. Podría ser también por la definición de paralelogramo o directamente por la propiedad del rectángulo, cuyos lados opuestos son congruentes. También sabemos que los ángulos internos de un rectángulo es igual a 90 grados. Entonces escribimos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, es igual a la medida del ángulo C, es igual a la medida del ángulo D, es igual a 90 grados. Esto es por la propiedad del rectángulo. De esta forma podemos decir que como tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos dos lados congruentes, podemos decir que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDB. Esto es por el postulado lado, ángulo, lado. Tenemos un ángulo en común que es el de 90 grados y dos lados que son los lados opuestos del rectángulo. De esta congruencia yo puedo deducir los lados correspondientes, que son las diagonales. Diagonal AC es congruente con la diagonal BD por ser lados correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y tenemos otro teorema que dice así: las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí. Y vamos a recordar las características del rombo. El rombo era un cuadrilátero que tenía los cuatro lados congruentes. Por ejemplo, el lado AD es congruente con el lado AB, es congruente con el lado BC y es congruente con el lado DC. Lo que queremos comprobar es que al trazarse las dos diagonales, en este caso la diagonal AC con la diagonal DB, que se interceptan en el punto O, debo comprobar que al cortarse estas diagonales miden 90 grados. También lo comprobaríamos utilizando uno de los postulados de congruencia de triángulos. ¿Qué es lo que tenemos como hipótesis?
las características del rombo cuyos lados son congruentes. Entonces escribimos que el cuadrilátero ABCD es un rombo. Y también los lados congruentes. AB es igual a BC, es igual a CD, es igual a AD. ¿Qué es lo que quiero comprobar? Que la diagonal AC es perpendicular, este es el símbolo de la perpendicular, a la diagonal BD. Si no quiero escribir de esta forma, yo podría decir que los ángulos ahí formados entre las diagonales que se cortaban en el punto O mide 90 grados, que sería de esta forma. Puedo decir que la medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB es igual a 90 grados. Cualquiera de estas dos afirmaciones están correctas. Yo le escribí de ambas formas porque ustedes pueden elegir. Iniciamos la demostración empezando de nuestros datos. ¿Qué es lo que tenemos como datos? Lo único que sabemos es que los cuatro lados del rombo son iguales. Entonces escribo que el lado AB es igual al lado BC, es igual al lado CD, es igual al lado AD, los cuatro lados del rombo. Esto es por hipótesis. Si no desean poner hipótesis, pueden poner definición del rombo o lados congruentes del rombo. Luego vamos a observar nuevamente nuestro dibujo. Me dice que AO es congruente con OC, DO es congruente con OB. Observando nuestro dibujo, había un teorema sobre paralelogramo que decía así: las diagonales de un paralelogramo se bisecan unas a otras. Bisecar significa cortarse en partes iguales. Entonces, utilizando ese teorema, yo puedo admitir que al cortarse AC con la diagonal de B, se cortan o se bisecan en el punto O. Entonces se van a formar dos pares de lados congruentes, que serían los lados AO sería congruente con OC y DO sería congruente con OB. Es lo que escribí aquí. AO es igual a OC y DO es igual o es congruente con OB. Esto es por el teorema que les mencioné. Las diagonales de un paralelogramo se bisecan mutuamente. Con esta afirmación yo ya tengo los tres lados congruentes. Observamos nuestro dibujo. Primero dijimos que AD era congruente con AB, un par de lados congruentes. Luego dijimos que DO es congruente con OB, segundo par. Y nuestro lado común observamos que es AO. Por lo tanto, este triángulo AOD es congruente con el triángulo AOC, ya que se cumple el postulado lado, lado, lado. El triángulo ADO es congruente con el triángulo ADO por el postulado LLL de congruencia. Una vez que comprobamos que los triángulos son congruentes, podemos deducir cualquier ángulo o cualquier lado que sean correspondientes. En este caso, lo que nos interesa es el ángulo AOD y el ángulo AOB. En el dibujo podemos observar que son los ángulos AOB y los ángulos AOD, que tenemos que comprobar que miden 90 grados o que son perpendiculares entre sí. Entonces, si los triángulos son congruentes, los ángulos correspondientes también lo son. El ángulo AOD es congruente con el ángulo AOB, ángulos correspondientes de triángulos congruentes. También en el dibujo se puede observar que dichos ángulos AOD y AOB forman un par lineal, ya que tenemos aquí una recta de B y aquí existe una semirrecta OA. Entonces podemos utilizar el par lineal. La medida del ángulo AOD más la medida del ángulo AOB es igual a 180 grados, porque los ángulos AOB
y AOD forman un par lineal. Y como dijimos anteriormente que los ángulos AOD y AOB eran congruentes, vamos a hacer una sustitución. En vez del ángulo AOB lo vamos a sustituir por el ángulo AOD. La medida de AOD más la medida de AOD es igual a 180 grados por sustitución. Como son dos términos semejantes, sumamos algebraicamente, entonces tenemos el doble de la medida del ángulo AOD, que es igual a 180 grados. Esto es por sumatoria de términos semejantes. El 2 que estaba multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, entonces comprobamos que la medida del ángulo AOD es igual a 90 grados. ¿Qué es lo que queríamos comprobar? Que las diagonales del rombo al cortarse forman 90 grados. Al decir que AOD es 90, obviamente AOB también va a medir 90 porque forman un par lineal. 90 más 90 es igual a 180 grados. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Demostramos dos teoremas importantes: que las diagonales del rectángulo son congruentes y también que las diagonales del rombo son perpendiculares entre sí. Espero que puedan practicar los ejercicios para que puedan aprender mejor.